Muy buenas tardes. Esta plática quizás sea muy importante o sea útil para los muchachos jóvenes que están en los últimos semestres de la carrera de medicina. Vamos a hablar un poquito de lo que es la función del corazón, o sea, la insuficiencia cardíaca. El corazón es un músculo hueco. Este músculo está dividido en la parte hueca en 4 departamentos, 2 superiores y 2 inferiores. Las superiores son las aurículas, los inferiores son los ventrículos. En el lado derecho del corazón, a la aurícula derecha, llega toda la sangre del cuerpo y de ahí pasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Cuando la aurícula se contrae para expulsar toda la sangre hacia el ventrículo derecho, el ventrículo está relajado. Cuando le llega la sangre de la aurícula derecha al ventrículo, este se llena y entonces se contrae. O sea, mientras la aurícula se contrae, el ventrículo está relajado. Cuando el ventrículo se contrae, la aurícula está relajada, recibiendo nueva sangre de todo el cuerpo. Bien, el ventrículo derecho al contraerse expulsa la sangre a través de la válvula pulmonar a la arteria pulmonar. Esta sangre tiene que oxigenar por las ramas de la arteria pulmonar hasta llegar a las arteriolas, que es donde hay cierta resistencia. Se pueden aflojar o se pueden constreñir la resistencia de las arteriolas del pulmón, y de ahí pasa la sangre al capilar pulmonar, a los capilares. Y cada capilar rodea a una bolsita que se llama alveolo. Cuando el aire que respiramos, que lleva un 21% de oxígeno, este oxígeno llega al alveolo y ejerce una presión más o menos de 80 milímetros de mercurio. Mientras que la sangre venosa trae una presión de oxígeno de unos 40 milímetros de mercurio. Si en el alveolo hay 80 milímetros de presión de oxígeno y en el capilar pulmonar 40 milímetros, el oxígeno va a difundir de donde hay más presión a donde hay menos hasta que se igualan las presiones. En este caso se igualan a 80 milímetros de mercurio. Y entonces la sangre ya se oxigenó, va a pequeñas venas y estas desembocan en 4 grandes venas pulmonares, 2 del pulmón derecho y 2 del pulmón izquierdo. Esa sangre oxigenada regresa ¿a dónde? A la aurícula izquierda. La aurícula izquierda se llena de sangre y empieza su contracción mientras el ventrículo izquierdo está relajado. Cuando la aurícula vacía 80% de la sangre por diferencia de presión de la aurícula al ventrículo, luego viene la contracción de la aurícula para expulsar el resto de la sangre. Entonces ya la aurícula quedó vacía y el ventrículo izquierdo está lleno. Cuando está lleno, el ventrículo izquierdo se contrae y expulsa la sangre a través de la válvula aórtica a la arteria aorta, y de ahí se distribuye a todas las arterias cada vez más pequeñas hasta llegar a las arteriolas, y estas se continúan con los capilares tisulares de los tejidos. Estos capilares tisulares que reciben sangre oxigenada están cerca de las células, de tal manera que si en la célula la presión de oxígeno es de 40 milímetros y en la sangre oxigenada trae 70-80 milímetros, pues va a pasar oxígeno a las células y entonces es el combustible para los procesos metabólicos de las células. Una vez que las células utilizan el oxígeno, la sangre que quedó ya con menos oxígeno, pues es la que va a regresar a la aurícula derecha. Ahora, esta es la función del corazón. Quiere decir que el corazón impulsa sangre, tanto el izquierdo como el derecho, y le llamamos gasto cardíaco. O sea, la definición de gasto cardíaco izquierdo o del ventrículo izquierdo es la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo por minuto. ¿Para qué? Para llevar oxígeno a todos los tejidos de mi cuerpo. Y el gasto cardíaco pulmonar es la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo derecho por minuto. ¿Para qué? Pues para que esta sangre se oxigene en los pulmones. Entonces así ya completamos el circuito. ¿Cómo es que se contrae el corazón? En la aurícula derecha, cerca de donde desemboca la vena cava superior, hay una fracción, un pedacito de tejido que se llama nodo sinusal. Y este nodo sinusal, desde que nacemos, ya empieza a producir una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica va por unos pequeños cablecitos a las aurículas. Estos cablecitos que están en las aurículas convergen en otro pedacito de tejido que está entre las aurículas y los ventrículos, nodo auriculoventricular. Ahí se detiene un poquito el impulso eléctrico, se detiene un poquito como diciendo,
que terminen las aurículas de contraerse para que luego ya se contraigan los ventrículos. Eso se llama en el electrocardiograma retardo nodal. Entonces así es como estamos funcionando desde que está el embrión, desde que empieza a latir su corazón, y está constantemente, millones de veces a latir nuestro corazón en los que tenemos 70, 80 años de edad. Entonces es una maravilla esta función eléctrica, función de actividad, sistema eléctrico del corazón. Hay otro concepto que se llama gasto sistólico, la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en cada latido o el derecho en cada latido. Nosotros con los pacientes lo que determinamos generalmente, primero por la clínica y luego por algunas formulitas que posteriormente las veremos, podemos determinar el gasto cardíaco. Aparte de las formulitas también hay otros medios para determinar el gasto cardíaco. Pero viene el problema cuando falla el corazón. El corazón puede fallar. Cuando las aurículas no se contraen, están como una especie de gelatina. Entonces la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos únicamente por gradiente de presión. Cuando llega sangre a las aurículas hay cierta presión, entonces el ventrículo está vacío. Entonces esa diferencia de presión vacía parte del 80% de la sangre por gradiente, por diferencia de presión. Entonces queda sangre rezagada en las aurículas, ¿cierto? Esta sangre rezagada puede favorecer la formación de coágulos. Y si un coágulo se forma en la aurícula izquierda, puede desprenderse, pasar al ventrículo, y luego de ahí a la aorta y se puede ir al cerebro, embolismo cerebral. O puede ir a las venas femorales, embolismo femoral. Luego puede ir a la mesentérica, la trombosis mesentérica. O sea, el problema de las aurículas pues sí es muy importante. Todo paciente que lo perciban que está arrítmico, lo primero a descartar es la fibrilación auricular. Pero luego tenemos el otro problema, la falla de los ventrículos. Falla del lado izquierdo, o puede ser falla del ventrículo derecho, o puede ser falla de ambos ventrículos. Hablando del ventrículo izquierdo, la falla ventricular izquierda la dividimos en brusca, aguda o lenta, crónica. La insuficiencia cardíaca izquierda aguda, lo más común que la ocasiona es el infarto del miocardio, que afecta básicamente el ventrículo izquierdo. La crónica es cuando ese ventrículo se está forzando durante mucho tiempo, llega un momento en que se cansa. La dinámica es la misma. Al no vaciarse bien el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda no se vacía adecuadamente y aumenta mucho su presión, pero no ocasiona edema agudo pulmonar, más bien va a ocasionar resistencia al flujo de la sangre que llega del ventrículo derecho, y a la larga va a entrar en insuficiencia cardíaca derecha. Entonces ya es una falla cardíaca global. Y luego tenemos la falla derecha aguda. ¿Quién me la da? Cuando se me tapan ramas importantes de la arteria pulmonar. O puede medir émbolos de las piernas, pacientes con insuficiencia venosa, problema de varices. Aquí el tratamiento es, si es un problema muy grave, el paciente se puede morir en cuestión de minutos. La otra cosa es llevarlo al hospital, a lo mejor hay que intubarlo y ponerle asistencia ventilatoria y dar tratamiento para tratar de deshacer ese coágulo, inclusive llegar a la embolectomía, o sea, meter un catéter hasta la arteria pulmonar y extraer ese coágulo. Entonces eso es la insuficiencia cardíaca derecha aguda. ¿La puede dar un infarto? Sí, pero el infarto afecta más el ventrículo izquierdo que el derecho, o puede afectar los dos ventrículos, y entonces viene un estado de choque. Eso le llamamos choque cardiogénico. En estos casos hay que manejar al paciente con oxigenación, por supuesto, intubación si es necesario, pero con inotrópicos para mejorar la función cardíaca. Entonces, eso en términos generales yo considero que sería una visión muy rápida de lo que es la función cardíaca. Pues no me queda más que agradecerles, espero que les sea de utilidad. Hay que ponerse a revisar más a fondo todo esto de la insuficiencia cardíaca y de la función cardíaca, por supuesto. Y para la próxima, a lo mejor vemos algunos otros aspectos de hemodinamia. Les repito, yo no soy cardiólogo, pero pues creo que podemos hablar una cosa muy generalizada de aspectos de hemodinámica. Eso lo vamos a platicar en la próxima plática, o sea, dentro de 15 días. No me queda más que agradecerles y espero que les sea de utilidad esta pequeña plática. Que pasen buena tarde.